Hola estudiantes y bienvenidos a un nuevo encuentro de inserción laboral y profesional. En el primer eje temático de la unidad estuvimos abordando cuáles eran los tipos de traducciones con los que nos podemos encontrar en el campo profesional, los tipos de traductores y los tipos de clientes. Dimos un espacio bastante amplio para poder ver cuáles eran los actores en el circuito de la traducción, cómo me doy yo a conocer desde lo personal como profesional frente a mis clientes, cómo elaboro un CV, qué debo tener en cuenta y qué no debo tener en cuenta a la hora de presentar un CV, cuáles son los actores vinculados con el lingüista en este circuito de la traducción, cómo una vez entregada mi traducción percibo el pago, qué plataformas de pago y de entrega de trabajos ofrece, o sea, entrega de trabajo, entrega de traducción, ofrece la agencia. ¿Cuánto debo esperar para cobrar por una determinada traducción? ¿Es inmediato el pago? ¿A 30 días? ¿A mes, a mes cumplido? ¿Qué tipo qué información debe contener esa facturación? Si trabajo para un cliente en el exterior, ¿cómo cobro mi traducción? ¿Qué, qué información debo tener respecto de mi entidad bancaria? ¿O qué información debo brindarle a mi cliente respecto de mi entidad bancaria? ¿Qué plataformas virtuales de cobro existen? ¿Mm? Eh, ¿Cómo reconozco una estafa de traducción, un estafador? ¿Cómo lo puedo denunciar? Bueno, todo eso se va a vincular con este segundo eje temático, donde aquí ya nos vamos a meter de lleno en nuestro propio trabajo como traductores y vamos a recorrer y vamos a explorar cuáles son las tres variables que debo tener en cuenta a la hora de presupuestar un encargo de traducción. En el documento de lectura que tienen esta semana, van a encontrarse con la relación que existe entre tres variables fundamentales a tener en cuenta a la hora de presupuestar, que son la variable tiempo, costo y calidad en el ámbito de la traducción, destacando que estas tres variables son independientes entre sí y cruciales para la gestión de un traductor o de una empresa de servicios lingüísticos, ¿no? Hablamos en primer lugar de la variable tiempo. Esta variable se presenta como un factor crucial para la productividad y la planificación. Es importante calcular el tiempo que tomará un proyecto, eh, por supuesto, teniendo en cuenta el tiempo que va a llevar la traducción, la corrección, la edición, en el caso que trabajemos con una herramienta TAO, las tareas administrativas, ¿no?, de cálculo, facturación, envío de factura, etc. Se recomienda llevar asimismo un registro detallado del trabajo y la productividad, como van a ver ustedes en el material teórico, para una mejor organización y para poder negociar
plazos realistas con los clientes. Y esto es importante tener en cuenta, porque muchas veces decimos, esto lo puedo realizar en media hora, en una hora, en una semana, etc. Pero realmente ese plazo se condice con la realidad. Bueno, en estos plazos se debe incluir también otros pormenores que nos pueden suceder. Recordemos que somos humanos y no robots. Debemos tener en cuenta eh, qué pasa si tenemos un viaje imprevisto, si nos enfermamos, si se nos corta internet, si llevamos eh, algunos días sin conectividad a internet. Bueno, todo eso debe aparecer en la grilla de presupuesto de tiempo. Este documento de lectura también aborda la técnica Pomodoro, que es una herramienta de gestión de tiempo, no solamente para los traductores, sino también para otros tipos de empresas, y permite mejorar la concentración y la productividad de tiempo. Van a ver ustedes ahí algunos ejemplos de empresas que, si bien no son del ámbito de la traducción, pero sirven como ejemplo para ver cómo opera eh, esta herramienta Pomodoro en el cálculo de la productividad de nuestros trabajos. Segunda variable que mencionábamos es la variable costo. La variable costo se define como el sacrificio o esfuerzo económico que debe realizarse para lograr un objetivo de tipo operativo. Comprender entonces los costos es fundamental para fijar tarifas, precios, tomar decisiones, controlar la eficiencia de las operaciones. Los costos de una mini empresa como la que solemos tener nosotros los freelancers, deben incluir en primer lugar el hardware disponible, es decir, la computadora, los distintos software que empleamos en la traducción, como por ejemplo las herramientas TAO, o herramientas de control de calidad como Xbench, por ejemplo, el marketing, la promoción de nuestro trabajo frente al cliente, los servicios de luz e internet, sobre todo, los pagos de membresías, suponiendo de que estamos asociados a la ATI, o en el caso del traductor público matriculado en los colegios de traductores, donde debemos presentar la traducción pública, certificarla, etc. El precio de venta, en definitiva, debe cubrir estos costos, permitiendo un margen de ganancia al traductor para reinversión en, en software, en hardware más actualizados, y que aparte le quede un remanente como sueldo a ese profesional de la traducción. Les voy a mostrar ahora dos plataformas que son la ATI, por un lado, la plataforma de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes,
para que ustedes puedan ver cómo explorar y calcular las tarifas. Ya hemos dicho en otras oportunidades que tanto los colegios de traductores, donde las tarifas que ofrecen son eh, las que les interesan solo a los traductores públicos, van a encontrarse que si bien las plataformas de los colegios de traductores eh, nos brindan grillas eh, vinculadas con los distintos tipos de idiomas, desde el más común de todos, donde hay mayor cantidad de profesionales, como son el inglés, el francés, el italiano, y vamos a tener grado 2, grado 3, grado 4, es decir, donde se van a ir ubicando los distintos tipos de idiomas donde hay menor cantidad de traductores disponibles, como el chino, el ruso, entre otros, ¿no? Pero lo que a nosotros nos va a interesar es lo que nos propone la AAT. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona la plataforma y dónde ustedes van a tener que ir explorando cuáles son los valores orientativos a cobrarle a un cliente o tomar en cuenta para presupuestar un encargo de traducción a un cliente. ¿Y por qué hablo de valores orientativos? En primer lugar, los valores son siempre, ya sea en pesos o en dólares, por palabra del original. Siempre se calcula el presupuesto sobre la base de las palabras que contenga el original, nunca el texto meta. Esa es clave número uno. Por el otro lado, digo también tarifas orientativas porque debemos considerar otras, otras variables, como por ejemplo si va a ser un cliente a largo plazo, si es un cliente que me va a ir dando trabajos cada vez más voluminosos a lo largo del tiempo, si es un cliente que, con el que ya vengo trabajando y que es constante en los pagos en tiempo y forma. ¿Sí? Son muchas cuestiones las que debemos considerar a la hora de tener en cuenta la variable costo. Entonces, vamos a ver las dos plataformas, si bien a nosotros nos va a interesar la de la ATI, pero para que ustedes también tengan una idea, si el día de mañana necesitan o quieren articular este traductorado técnico científico literario con las materias complementarias que le permiten trabajar también en el ámbito de la traducción pública o jurídica. Bien, estamos aquí frente al portal de la AATI. Y ustedes fíjense, aquí en las solapas del menú tenemos novedades, la asociación, contactar a un profesional, porque aquí si ustedes son socios de la ATI, es decir, pagan un arancel como socio, se meten en un listado de profesionales y el profesional que necesita un traductor para, no sé, ingeniería puede buscarlo del listado, o un traductor para ensayos clínicos o un traductor literario puede buscarlo en esta grilla de profesionales, ¿no? También recuerden que si se asocian a la ATI, esta asociación ofrece cursos de manera permanente y tienen un costo preferencial si están asociados. Lo mismo sucede con los colegios de traductores, ¿no? Bueno, vamos a entrar en la solapa de aranceles. Fíjense que el título mismo ya dice, aranceles orientativos mínimos a partir del 10 de agosto del 2025. Por lo general, eh, los aranceles se van modificando eh, teniendo en cuenta un periodo prudencial. No es que que todos los meses
o cada 2 semanas se actualiza, ¿no? Entonces eso también lo debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa aquí? Los primeros aranceles que van a aparecerles son los que tienen que ver con la interpretación presencial y remota. Recuerden que en el eje temático 1 hablamos de lo que eran las interpretaciones consecutivas, simultáneas, de susurrado, etc. Y por supuesto existen diferencias entre lo que es un traductor y un intérprete, ¿no? De hecho que está la carrera de intérprete en algunos, como posgrado en algunas universidades, la de Córdoba, por ejemplo, tiene la carrera de intérprete de traducción en distintos idiomas. Tenemos la que nos interesan a nosotros, la general y tipo y técnico-científica, perdón. Si yo voy hacia abajo tengo el valor estimado por palabra y acá tengo traducción general, técnico-científica para clientes finales cuando hablo de empresas y cuando hablo de clientes particulares, del idioma extranjero al español. Cuando habla y por palabra, ¿no? Cuando habla del idioma extranjero al español se refiere a traducción directa y el idioma extranjero puede ser inglés, italiano, francés, no hay discriminación en las tarifas. Y aquí también pone español a inglés para traducciones generales y técnico-científicas, ¿no? Es decir, inversa. Después acá tienen ustedes, fíjense, teníamos hablamos de traducciones. Después tienen cuánto cobrar por correcciones, que es otro de los servicios que como traductores podemos ofrecer, que es el valor de la traducción más el 50% del valor de esa traducción, como plus si nos piden también, además de la traducción, que hagamos el proofreading. Bueno, acá tenemos valores en euros o en dólares para el mismo tipo de trabajos. Luego, traducción para editoriales, es decir, cuánto cuesta si hago una traducción literaria, si por volumen de palabras, aquí habla del volumen de palabras, si se trata de un texto de ficción y de ensayo, desde el español al idioma extranjero o del extranjero al idioma español, ¿sí? Y acá habla de millar de palabras porque estamos hablando de no de textos que pueden tener 9, 10 hojas como una traducción técnica, sino de textos mucho más largos, de novelas, donde la cantidad de hojas y por ende la cantidad de palabras es mucho mayor. Y después, la traducción audiovisual, cuánto se cobra por subtitulado, acá ya no se cobra por palabra, sino que se cobra por minuto de video. ¿Qué pasa con él? Si es un subtitulado, si es una traducción si se trata de una traducción de adaptación para doblaje, etcétera. Fíjense, acá tenemos traducción para subtitulado por minuto de video. Bueno, y hablamos también de los aranceles para los colegios de traductores. Vamos entonces a ver qué sucede con el Colegio de Traductores de Córdoba. Perdón, no el de Córdoba, sino el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el portal. Si ustedes se van al pie, van a encontrarse un montón de rúbricas, entre ellas esta que dice aranceles orientativos. Cuando hago yo clic aquí, me aparecen aranceles mínimos para traductores públicos. Este es más de importancia porque tiene que ver con actuaciones periciales, descargar en PDF, y cuando yo descargo ese PDF,
me aparece este documento, que es lo que yo les decía. Fíjense, donde les aparece el valor de traducción hacia el español, traducción directa, o hacia el idioma extranjero, traducción inversa, si ese documento es una partida, un pasaporte, un certificado, ya sea de nacimiento, de defunción. ¿Qué pasa cuando tengo que traducir programas de estudio, certificados analíticos, diplomas? Bueno, ustedes acá van a tener lo que yo les decía recién, separados por disponibilidad de traductores eh, en cada asociación de idiomas. Y si yo me voy a ver qué idiomas se incluyen en cada grilla, van a encontrarse que en la columna 1 corresponde a las tarifas de los idiomas donde hay mayor cantidad de traductores hay, francés, inglés, italiano, portugués. ¿Mm? En la número 2 tenemos el alemán, neerlandés, que comprende el holandés y el flamenco, y así sucesivamente. En la 3, en la 4 y en la 5, donde menos cantidad de traductores se encuentra, que son el chino, el coreano y el japonés. Esto es simplemente para que ustedes puedan saber la fuente desde donde informarse y documentarse sobre las tarifas que necesitan para calcular sus presupuestos. Bien, hablamos de la variable tiempo, de la variable costo y nos queda hablar de la tercera y última variable, que es la variable calidad del producto final, la calidad de la traducción. La calidad se logra a través del conocimiento que como traductores tengamos del área especializada donde nos estemos desenvolviendo. No puedo traducir aquello que se desconoce. Es decir, si yo voy a traducir arquitectura, debo estar familiarizado con la terminología, los giros lingüísticos, las tipologías textuales. Recuerden que, por ejemplo, no es lo mismo traducir una tesis que un folleto publicitario, por ejemplo, el registro con el que voy a trabajar, el destinatario, etc. Fíjense las variables que entran en juego a la hora de traducir un determinado documento. También debemos tener en cuenta los procedimientos, las estrategias de traducción para minimizar errores, los recursos cohesivos que nos permitan redactar de manera cohesiva y coherentemente un texto sin caer en repetición de términos o sin caer en distorsiones de sentido graves. También debemos tener en cuenta que para mantener la calidad, y esto es algo que sugiere el documento de lectura de la semana, es el uso de las herramientas y procedimientos como plantillas, guías de estilo. Recordemos que la guía de estilo eh, muchas veces nos es enviada a través del encargo por parte del cliente o nos dice o nos brinda enlaces a eh, plataformas de su empresa para que podamos visualizar y familiarizarnos con los términos propios de su rubro. O bien, a veces no nos llega ninguna guía de estilo, entonces como traductores debemos saber qué aspectos o qué considerandos debemos tener en cuenta para elaborar
nuestras propias guías de estilo y que sea una guía de estilo que no nos sirva para un trabajo en particular, sino que nos sirva para trabajar con diferentes tipos de clientes. Recuerden también tener en cuenta la elaboración de glosarios o de grillas terminológicas propias de los campos especializados donde trabajemos. Se debe actuar de una manera, diría yo, que satisfaga los estándares, incluso que exceda los estándares de excelencia. Dar un paso más allá de la excelencia como traductores y de la excelencia en la presentación de nuestros trabajos. Tener en cuenta estas tres variables a la hora de presupuestar nuestros encargos de traducción, trabajar sobre los encargos, sobre la traducción propiamente dicha y la entrega de una traducción que resulte de óptima calidad para el cliente. Como ustedes van a ver, el documento enfatiza que las tres variables, tiempo, costo y calidad, se entrelazan, se combinan entre sí para impulsar la innovación, la eficiencia y la mejora constante del traductor. ¿Se puede mejorar la eficiencia? Claro que sí. ¿Cómo? Optimizando una variable sin afectar negativamente las otras dos. Por ejemplo, es posible reducir el tiempo y los costos sin sacrificar la calidad final de un producto, ofreciéndole quizás al traductor la traducción automática y posterior posedición. También se puede negociar con el tiempo, es decir, plazos más largos para una tarifa más baja, o con la calidad, ofreciendo una traducción simple o una posedición para clientes con presupuestos limitados. En definitiva, la meta es siempre encontrar el equilibrio adecuado para asegurar la rentabilidad de nuestro propio negocio. Y con esto hemos llegado al final del recorrido de esta clase. No sin antes decirles que ante cualquier tipo de consulta, no duden de hacerla pública en el foro de estudiantes que con gusto les voy a responder. Espero que puedan ir incorporando nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevos saberes como traductores para que puedan sistematizarlos luego a lo largo de su carrera profesional. Hasta luego.